Ecos de la Noche presenta un capítulo más sobre la serie de los toltecas. En esta ocasión vamos a ver un análisis de lo que piensa uno de los historiadores más famosos que habla sobre los toltecas, Nigel Davis. Y en la parte de la arqueología vamos a ver lo que es el Palacio Quemado, que es la segunda edificación más espectacular de lo que es el sitio arqueológico de Tula. En cabina de controles se encuentra Carlos Bravo y estaremos aquí en el panel Gerardo Sánchez y un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Para comunicarse con nosotros, usted nos puede llamar aquí a nuestro teléfono en cabina 1-92-12-93. Para mensajes de texto tenemos el 44-23-22-10-77, así como nuestra transmisión de Facebook, que espero que ya haya iniciado. Así es que bueno, esto va a ser nuestro programa. Amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida aquí a un capítulo más sobre estos conceptos que tenemos sobre los toltecas, la primera civilización náhuatl, con mucha información, tanta que a veces no es fácil procesar. Y bueno, en ese intento hemos estado ya desde algunas semanas. Saludo a mi compañero Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Raúl, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes, amigos, que están, como cada martes comento, desvelándose, escuchándonos ahí en su aparato receptor. A usted que está en su casita ya descansando, o quizás ya está tomándose un cafecito, a usted que está en su trabajo, en su taxi, que está en la taquería, no sé, donde se encuentre, les agradecemos que estén pendientes de nosotros. Agradecemos también aquí al señor Bravo por estar pendiente de los controles técnicos, listo para recibir sus informaciones, sus apoyos que nos puedan dar, comentarios, preguntas, al 192-1293. Ya comentaste que también tenemos mensajes de texto o WhatsApp al 442-322-1077 y ya estamos transmitiendo en Facebook Live. Sí, ya lo checaste. En la página de Ecos de la Antigüedad, ahí le dan like para unirse y nos pueden estar viendo. Y pues bueno, estamos transmitiendo desde el mítico Cerro de las Campanas, el cerro insignia de estas polifacultades, y estamos listos para llevar una nueva saga de este tema que son los toltecas. Un tema que no es tan conocido y en su momento no fue tan comprendido, hace casi 60 años, en los 40, que sí. 70 años, y pues estamos tratando de dilucidar, de desmembrar el tema para que ustedes, amigos radioescuchas, estén pendientes y conozcan más de nuestros antepasados. Así es, hemos platicado ya algún buen número de leyendas, cosas que han pasado, una peregrinación, prácticamente como que hemos estado dibujando una especie de duplicado de lo que eran los mexicas o aztecas, se parecen mucho, y ahorita precisamente debido a esta semejanza que hay, voy a bajar un poquito el entusiasmo con la opinión, porque nada aquí es concluyente, como tú lo sabes, de lo que piensa Nigel Davis de esta interpretación de lo que son las fuentes, entonces de lo que
él decía, y está muy interesante esto que les vamos a mostrar, además de adelantarles que pronto, digamos ya este martes que viene, volvemos a tener a nuestros arqueólogos, Elizabeth Mejía y Alberto Herrera, de Ranas, de Toluquilla y Ranas respectivamente, aquí con nosotros para hablar más, un poquito más ya y cerrar la serie 2 o 3 martes, y cerrar bien esta serie de manera pues lo más elegantemente posible y con expertos en la temática. Son voces totalmente autorizadas en el tema, que ellos realmente son estudiosos por su desempeño, Sí, por su profesión, académicos, ¿no? Académicos, y realmente ellos tienen la causa y el efecto de exactamente lo que dicen. Raúl, tenemos unos mensajes antes de que nos vayamos con la melodía. Así es, sí. Nos está escuchando José por medio del chat de Ecos de la Antigüedad. José Santiago, Servando Santiago. Sí, y te mandan un saludo. Gracias a ustedes por escucharnos. Gelita Ao. Arriola, ese es Angélica. Ok, que va a estar muy pendiente de la duración del programa como cada noche. Y bueno, Betty, como siempre, escuchándonos desde el cerrito que está por aquí adelantito. Cerrito. El cerrito sí, y desvalido el campanario. El campanario, ahí nos escucha Betty. Buenas noches, Betty, gracias por acompañarnos. Así es. Y bueno, nos vamos a ir a una primera interpretación musical y enseguida iniciamos con nuestra información. Emanuel. No lo digas fuerte. Ya vale gorro. Miren, amigos, este es un pectoral. Este es un pectoral que se encontró cuando hicieron las excavaciones el arqueólogo Acosta, Jorge Acosta, Rufier Acosta, encontró este pectoral que lo tenía, supongo yo, como una especie de guerreros, ¿no? Y es una belleza, ¿no? Tiene conchas, y bueno, para la guerra seguramente. También tenemos esta figurita, seguramente espero que la vean. Esas se han encontrado también en Chichén Itzá, pero esta es básicamente de Tula y se encuentra también en el Palacio Quemado. Al parecer esto es parte de un guerrero que pues está de ladito, pero la cara está viendo hacia nosotros, increíblemente. Esto es básicamente el Palacio Quemado. Que es muy grande, por cierto, es enorme, es verdaderamente grandioso. Si ustedes están ahí en el sitio arqueológico, es inmensamente grande. Es el palacio más grande que he visto en arqueología y tuvo que haber sido muy fastuoso. En su momento. Es impresionante ese palacio. Aquí está cómo pudo haber sido en el interior. Tenía colores vivos, rojo, amarillo, azul, blanco y negro. Y las grecas que están en la cenefa superior, de un tallado de estuco muy fino, y es verdaderamente impresionante ver cómo está. Recuerden que los toltecas en ningún momento ellos utilizaron el metal. En ningún momento ellos utilizaron el metal para hacer grandes construcciones. De hecho, tolteca significa maestros constructores en la lengua náhuatl. Es impresionante ese palacio, no tienes idea. Yo tengo unas fotos, pero están ahí. Te las mandé. Sí, como no. WhatsApp. Sí, la semana pasada. De fotos que yo tomé al Palacio Quemado.
Aunque bueno, ahí tú tienes, pero las mías están más bonitas. Están, Hechas por yo ti las mismo. tomé prácticamente encima y yo estoy ahí retratado junto al Palacio Sí, cómo Quemado. no, sí, cómo no. De hecho, es parte de Ecos de la Antigüedad de la página. Alguna vez sí estuvo de fondo ahí para... Y ahorita aparecemos con los arqueólogos, la foto de fondo ahí. Ujú. Bien, entonces comienzas tú con... ¿No quieres comenzar? Ah, tú? sí, Ahorita sí. ya comenzaste, ¿no? De hecho, pues yo digo que sería mejor que... Para que la gente no esté aburrida viendo. Seguimos el mismo orden de hace 8 días. Ok. En que arrancaste Vamos comentando. y ya después dejamos eso. Te dicen que eres muy modesto. José Uribe Rivas, pues pone que modesto. Hola, José de México, allá en Prepa 6 de Coyoacán. Sí. Bueno, pues buenas noches. Oh, Pepino, hombre. Sí. Bien, amigos míos, pues ya estamos otra vez. Oye, sí me veo aquí, a ver. Sí, ahí estás, Sí, ahí ahí estás, sí, sí. me veo completito. A ver, déjame ver para qué. No, sí me veo perfecto. Ujú. Bien, entonces está más o menos, creo que se ve bien, un poquito achaparrados, pero nos vemos los dos. Estamos dentro del Sí. cuadro. Pues ya que empezaste con la arqueología y el Palacio Quemado, para los amigos que están en Facebook Live, Gerardo, pues somos todos oídos para hablar. Esta parte del palacio del que vas a hablar es la más grande en área de lo que está en el sitio arqueológico de Tula. Se lleva prácticamente, si hiciéramos un cuadrángulo, se lleva prácticamente una cuarta parte de lo que está ahí en a un centro de lo que es Tula. Así es que es verdaderamente grande. Yo siempre me he preguntado qué había ahí, por qué era tan espectacularmente grande. Bueno, ni siquiera de las edificaciones que hay en Teotihuacán había visto una construcción de tanta área que hay ahí. Muy bien, bueno, O sea, pues es que adelante. vamos a comenzar. El Palacio Quemado. Esto se encuentra, es una de las construcciones o edificaciones que se encuentran en la zona arqueológica de Tula. Y bueno, a lo largo de 6 décadas de investigaciones que se han hecho en esta región, se sabe que Tula, que el Palacio Quemado es uno de las construcciones más complejas, o el palacio fue muy complejo, porque probablemente ahí pudieron haberse realizado algunas actividades administrativas. Esto lo vamos a ver en el transcurso del tema de hoy. Hay que decir esto, durante las exploraciones monumentales que llevó a cabo el arqueólogo Jorge Rufier Acosta en la década de los 40, propiamente en esta parte que es el Palacio Quemado, fue de 1955 a 1960, cuando él empieza a meterse de lleno y efectuó las excavaciones y la consolidación del edificio 3, que el edificio 3 ya les he estado mostrando ahí en por medio del Facebook Live, es este lugar en donde hay unas columnas que están a lo largo de una construcción, están puestas, ¿no? Como si fuera una serie de carrizos puestos ahí, pero son unos, ¿cómo poderlo decir? Son columnas, sí, unas sí. columnas que Sí. están a lo largo de todo el edificio. Y bueno, este es el Palacio Quemado, es considerado uno de los conjuntos arquitectónicos más complejos. Está compuesta por 3 alas cuya techumbre estaba sostenida por esto que estoy hablando, estas columnatas, ¿no? En cada una sala se construyó un patio abierto que funcionaba como recolector de agua.
área de ventilación y también su entrada de luz. El acceso a cada una de estas salas era muy independiente de cada una. Exacto, sí. Era independiente, pero la idea de esto era que cada espacio podía tener el agua cuando llovía. Exacto. Ellos podían recolectar, podían almacenar el agua. Y distribuirlo, sí. Precisamente para toda la gente que vivía en esta cultura. Hemos dicho que hasta alrededor de 55,000 habitantes habitaban la Tula, que en su época esplendorosa, estamos hablando que tenía unos 17 kilómetros cuadrados. Aproximadamente. Sí, de lo que se ha encontrado de vestigio y área, no toda obviamente descubierta, la ciudad es mucho más grande de lo que actualmente pueden ver ahí. Quizás es la 10ª parte de lo que hay. Todavía hay mucho más por excavar y ojalá bueno, pues se siguiera, ¿no? Para ver qué tantas más edificaciones puede haber ahí. Muy bien, bueno, los muros y estas columnatas del Palacio Quemado se construyeron sin cimentación, sobre una plataforma que cubrió construcciones todavía más antiguas, Raúl, y rellenos de piedra alternadas así como con lodo. Los muros son de adobe, que se encontraban pintadas en forma de franjas en color rojo, amarillo, azul y blanco. Hace un momento mostré esta foto. Para la gente que nos está viendo en Facebook Live, tenemos aquí un dibujo de una revista. Y para la gente que nos escucha, les diremos que es como una especie de zona abierta, como los conventos que tenían su patio central. Sí, así, ¿no? Tenían una fuente en medio, o tienen los conventos. Espero que la mayoría de la gente que nos escucha entienda de lo que estoy diciendo. Trato yo más o menos de hacerles entender que es una parte abierta de un patio. Está rellena de estas columnatas, como ya lo mencionamos. La gente que ha ido a Tula, espero y lo identifique. Es este lugar en donde estas columnatas están sobrepuestas. Y son muchas. Bueno, pues están con 3 colores, de abajo a arriba, amarillo, rojo, blanco, y sostienen precisamente un techo. Una techumbre que ya no existe, obviamente ya no hay techumbres. Estas son las que en todas las sitios arqueológicos mesoamericanos, pues no hay techumbre ya de ningún edificio. No, ya pasaron muchos siglos. No estamos hablando de que esto, en su esplendor, estamos hablando del año 800, 900 después de Cristo, 1000 todavía seguramente. Sí, aquí en este caso particular, estas son como del año 1000, 1100, 1200 cuando mucho, a lo más. Muy bien. Cuando vino la caída de los toltecas. Bien, bueno, pues el nombre del Palacio Quemado se debe básicamente a 2 razones. Lo de quemado, porque hay frisos con alteración en sus colores. El techo totalmente desplomado, hay vigas carbonizadas y algunos adobes que ante el inmenso calor se convirtieron en ladrillos con la intensidad del incendio, que fue provocado intencionalmente. El nombre del palacio se debe a que es, como ya lo comentaste, un edificio totalmente alargado, con elementos arquitectónicos complejos, que se cree que es un recinto, que fue un recinto relacionado con la alta burocracia, y que ahí se despachaban o se definían asuntos civiles probablemente importantes, ¿no? De la época. Y también quizás era lugar de oficinas o de estadio de preparativos para ceremonias religiosas que quedaban ahí. Era tan grande que daba para todo. Muy bien. Era como un centro gubernamental, como el palacio de gobierno de cualquier lugar, espectacularmente grande. Como lo hacían los mexicas en el palacio de Axayacatl, que era el palacio más o menos, de Moctezuma. Muy bien, bueno, pues en 1985, 2 arqueólogos, Guadalupe Mastache y Robert Cobean, han propuesto que en el recinto monumental no hay un edificio con las características de que hubiese sido una residencia real,
y que no hay evidencia de que en el edificio K, el Palacio Quemado o las estructuras asociadas con las pirámides B y C fueran estructuras residenciales. Para la gente que nos escucha, los arqueólogos han, en esta área arqueológica de Tula, a las palacios o las pirámides les han puesto una letra. Palacio A, Palacio B, Palacio C, ¿no? Tan es así para que identificarlo, que el Palacio B o la estructura B, juego de pelota número 1, juego de pelota número 2, para que sepan de lo que hablamos, ahí ¿no? muy claramente. Sí. El Palacio o la estructura B es básicamente donde están los Atlantes. Exactamente, ¿no? sí. ¿Tú alguna vez dijiste el nombre Tlahuilca? ¿Quién sabe? Tiene un nombre la semana pasada lo dije muy sí, bien. No me quiero comprometer en este momento. Bueno, no está fácil, pero bueno, tiene ese nombre también. Muy bien, bueno, pues sin embargo es probable que los tres grandes conjuntos asociados con la pirámide B, el Palacio Oeste o el Palacio de Quetzalcóatl y el Palacio Quemado, constituyen finalmente un gran complejo arquitectónico que funcionaba en conjunto, como Palacio Real, y que alguno de los edificios tuviera funciones gubernamentales, con espacios para actividades rituales, administrativas y de gobierno, que es básicamente lo que estamos hablando. Luego de los trabajos del arqueólogo Jorge Acosta en el Palacio Quemado, no se demostró que el edificio fuera residencial, pues no se encontraron fogones, basureros, ni otros elementos característicos de las unidades habitacionales que era lo que se encontraba o lo que se han encontrado en otras culturas, en otras civilizaciones, que es lógico que si uno está viviendo allí, claro, existan ese tipo de monumentos o de artefactos, ¿no? Residuos, objetos, etcétera, todo este tipo de cosas que pudieron haber estado. Que nos lleva a entender de que ahí exactamente la gente vivía, más bien se despachaba administrativamente. Y esto, viene a colación del nombre del palacio, de las evidencias de incendios o de carbonizaciones, que son, por cierto, muy semejantes a algunos complejos de vivienda que hay en Teotihuacán, que se ve exactamente el mismo fenómeno. Y entonces, en interpretaciones, se piensa que, bueno, pues son parte del vandalismo, de las invasiones chichimecas. En el caso de Teotihuacán, digamos, de toltecas que llegaron y quemaron el conjunto Viking, que hay uno que se llama así, y en el caso de los de Tula, de Teotihuacán, bueno, los aztecas también al parecer vandalizaron Tula, y pues y esa es la evidencia, o quizás una de las explicaciones por lo que no se han encontrado ni cerámica, ni muebles, ni algunos utensilios, algunas figuritas de algo, tela, cráneos, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de cosas que pudieran ayudarnos a interpretar qué era lo que había ahí. Sin embargo, esto debió haber sido vandalismo, ¿no? Esto se ha dado en Egipto, se ha dado en otras culturas, en otras civilizaciones y en otros tiempos. Y los mismos mexicas, ya como mexicas, pudieron haberlos pues vandalizado. Más tarde vamos a hablar de esos temas. Y sin duda, cuando los arqueólogos estén acá, las preguntas que ustedes, amigos, les puedan hacer también a ellos, nos va a ayudar a dilucidar más exactamente lo que es este tema. Muy bien, bueno, en la sala 1 se encontraron, ahí sí, vasijas de uso doméstico y ceremonial, como pipas, incensarios, braseros, que fueron aplastadas cuando se cayó la techumbre del edificio durante el incendio, lo que hace suponer que pudo también haberse tratado de una bodega. Así es. ¿No? En las salas 1 y 2 se localizaron los frisos que adornaban los impluvios. Nuevamente les comento que esto era como una especie de lugar para almacenar el agua, ¿no? Así es, sí. Agua de lluvia, precisamente cuando pues tenían estos detalles. En los que se veía un Tezcalhuitlapili,
que es un disco solar, y un Cuautlicascali, que es una vasija con corazones sagrados. Figuras humanas recostadas y con el cuerpo torcido hacia un lado y con las piernas flexionadas. La gente que nos ve nuevamente aquí en Facebook Live, estoy mostrando aquí una foto de esta escultura, pero también la podemos narrar. Es el xipe totec que también tuvieron los mexicas y probablemente estaban boca arriba y con pues era como un envase para poner corazones. Ya ellos hacían, o sea, bueno, vamos a ver que también hicieron sacrificios humanos, aunque está claro que al parecer el Seacat Topilzi no le gustaban y los quitó totalmente, pero hacían, y ese es el xipe totec, se dice que está en una posición ventosa, que así se le ha colocado boca arriba, y entonces, bueno, era el xipe tolteca, y los hay mexicas, y los hay mayas. Ah, eso iba, ¿no? De Tula hacia el mundo maya, estamos hablando de 1500 kilómetros, sí. O sea, es muchísimo, pero hasta allá se dice que la cultura Tula, en su época de esplendor, allá estuvieron ellos presentes. Incluso se dice que la construcción de Chichén Itzá es básicamente autoría una réplica, ¿no?, de Tula. Hay un palacio quemado en Chichén Itzá muy parecido al que y se llama el Palacio de las 1000 columnas. Las 1000 columnas. Y aquí tenemos pues nuestro palacio quemado. Son muy similares. Sí. Tienen, mencionan que tienen la misma área y tienen los mismos colores que debieron de haber tenido en su momento, con el amarillo, rojo y azul en las columnas. La arquitectura y las semejanzas parecen ciudades hermanitas. Similares, sí, ¿no? Muy similares. Y esto no se dio en otra cultura, Raúl. No. Solamente ellos. No. Y con esto apreciamos. De ahí se desprende pues como un tipo de prueba, ¿no? De que hubo una intervención, no sé si militar o fundacional tolteca en el área maya, que luego va a ser Chichén Itzá. Bien, pues sí. Ya estamos, ahorita seguimos, ya estamos a la mitad de nuestro programa, no nos preocupemos a terminar el tema, aquí no nos queda nada incompleto. Tenemos para que se comuniquen con nosotros teléfono en cabina 1-92 12 93, mensajes de texto 44 23 22 10 77, o bien aquí en nuestra transmisión de Facebook Live. No sé si hay un mensaje, algo que nos tengas que decir. Sí, está un amigo tuyo, contemporáneo de la Prepa 6 en México. José Uribe Rivas. Es correcto, que nos está siguiendo y nos está escuchando, te manda muchos saludos. Muchos saludos a José Uribe. También está Héctor Duarte. Que nos manda saludos, y gente que nos está observando, como Carol, mi hijo, que nos está muy pendiente ahí escuchando lo que decimos. Gracias a todos ustedes por su amable atención, paciencia, y seguiremos comentando después de que venga la rúbrica de la estación. Sí, vamos a hacer la identificación y otra interpretación musical para después iniciar la segunda parte de este programa. Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad. La cultura universal. 23, 32 minutos. Ya le bajo para que no tengamos problemas, pero los que están oyendo radios están oyendo. Te dijeron que hace 8 días, ¿no? Me querían cortar. Le forcé, tuve que hacer manita de puerco y sí se pudo, pero ya no me la voy a jugar. Se han vuelto los, ¿cómo se llaman? No, y es que hoy hizo calor. Hoy sentí mucho calor, Siento calor. No, sí. No, y estamos sudando todo ahorita. Qué bueno que hay aire acondicionado, ¿no?
¿Cuánto te falta? A ver, ¿qué te falta? Esto y esto. Ok, vamos adelante. Unos 15 minutos cuando mucho, o menos. No, 10, no, sean 10. En lo que platicamos. Ok. Ya, me lo voy a echar rápido. Para Sí, que para poder entrar a este análisis. Déjame. Les muestro a la gente que nos está viendo aquí por Facebook Live. Yo te digo, sí, Quiero que chequen el famoso palacio quemado con estas columnatas. Obviamente te lo puedes acercar más. obviamente los colores ya no están, ¿no? Ya los colores ya se fueron. Pero como les comentaba, la parte de abajo era amarilla, luego azul y rojo. Rápidamente se los muestro. Así debió de haber lucido. Así debió de haber lucido, Sí. con su estuco y sus grecas y también todos estos dibujos. Debió haber Exacto, sido sí. fenomenal haber visto Ese es eso. un gran trabajo de estucos de grandes artistas de los que se hablan Artesanos. ahí en las crónicas, con un grado de complejidad muy grande, muy parecido a lo que hay ahí en el centro histórico. Hay un Palacio de las Águilas junto al Templo Mayor. Entonces ese tipo de grabados son, nada más que están en los asientos de la Casa de las Águilas y estos están arriba, pero son muy parecidos. Los aztecas los copiaron de ahí. Es lo que dicen exactamente, que los mexicas estuvieron viniendo a conocer su cultura para que ellos continuaran. Tú muchas veces has comentado, Raúl, y tienes razón, de que ellos se sentían los herederos de la gran cultura tolteca. Sí. Entonces, amigos, bueno, pues esto era. Aquí debió haber habido una techumbre. Sí. Y con esta techumbre, Sí. pues el palacio estaba completo, ¿no? Con el pasar del tiempo y el no tener que alguien estuviera cuidando, darle conservación, pues todo se vino abajo, el sol, la lluvia, el tiempo, y los vandalismos pues lo tiraron, ¿no? Sí. A ver, ya, Muy bien, ya vamos estamos a listos continuar. para iniciar. A ver, te paso ahí unos recados. Bien, amigos míos, pues regresamos y ya estamos en la segunda parte de este programa. Tenemos unos mensajes, Gerardo, que nos llegaron. Sí, nos escribe mediante las vías de comunicación aquí en cabina al 192-1293 mensajes en donde el señor Alfonso Castillo nos dice: para quien conoce Chichén Itzá, identifica perfectamente el palacio conocido como las 1000 columnas del que yo te comentaba. No es más que el salón del trono. Muchas gracias. Y también para el señor Joaquín de León. Joaquín de León, de claro. León Díaz. Sí, muy conocido nuestro. Sí, como no. Felicitaciones por el programa. Siempre los escucho acompañado de mis hijos. Pues muchas gracias, don Joaquín, por estar pendiente de como cada martes, al menos aquí en la noche, y también los sábados que la gente te escuche. Y también Héctor nos dice que si pueden subir al Face las fotos que en un inicio mostré, que es esta. Les mostraba que era un pectoral. Sí, ok, vamos a atender. Normalmente estamos subiendo en la página de Ecos de la Antigüedad este tipo de asuntos, pero por supuesto tenemos información. Si ustedes están atentos a lo que normalmente... La última publicación fue el Códice de la Peregrinación, precisamente para que vean la semejanza con Tolteca completito y con una historia de interpretación se subió. Entonces en efecto, vamos a tomar en cuenta esto, a subir esas fotografías con otro relato de los que tenemos ahí, pero pues, dennos like, unos comentarios para que nos motivemos por el amor de Dios. Sí, sí, para que
sintamos así. Es el alimento de el nosotros los alimento, amantes sí, de sí, esta sí, historia que- y de este programa. Sí, que le está interesando, que lo leen y todo, y pues, adelante, pues mientras veamos esto, nosotros vamos a ir subiendo fotografías Muy bien. e información constantemente. Muy bien, continuamos. Estábamos hablando de la sala 1 y 2, de lo que se había encontrado allí. Y bueno, también hay que comentar que en esas salas se descubrieron altares adosados a las banquetas y a los muros. Las banquetas constan de un talud que está rematado por una cornisa en forma de asiento. Así Y en la sí. parte posterior llevan un ligero muro en talud que funciona como respaldo. O sea, básicamente un asiento de lo que sería de piedra, ¿no? Así Y es, lo sí. pueden ver. Muy bien, a la gente que nos escucha y que nos ve en el Facebook Live. Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, señala que los teocalpili o tronos de piedra mexicas eran sillas señoriales de alto rango o jerarquía. En los códices también se aprecia lo anterior, por lo que suponemos que las banquetas del Palacio Quemado fueron usados por los sacerdotes o los gobernantes Así del es, sí. Tolán. En la sala 2 se descubrió en 1992 y 1994 una caja de adobe pintado en su interior que contenían piezas de caracol y conchas cuadrangulares, rectangulares, trapezoides y circulares. Estas piezas eran parte de un chaleco conocido como coraza de tula, que es lo que nos comentaba Héctor, que si podíamos subir esas fotos al Facebook de este pectoral. Bueno, es precisamente esto que se descubrió del 92 al 94. Este hallazgo demuestra la presencia de rituales que le hacían culto al sol y también a la guerra. El incendio pudo haber sido un factor determinante en el derrumbe de la techudumbre del edificio 3 y, en palabras del arqueólogo Acosta, dice: desde un principio nos dimos cuenta que se trataba de una ciudad que fue arrasada por un gran incendio y que luego sufrió un saqueo desenfrenado. Todo, al parecer, revela que la destrucción de la capital de los toltecas fue intencional y consumada por gentes que fabricaban la cerámica, llamada Tenayuca, o sea, la Azteca Segunda. Mediante la lectura detenida en las descripciones de los hallazgos y como aparecen en los informes, resaltan entre líneas los indicios de que el edificio estuvo abandonado antes de que ocurriera el incendio. De ser así, el incendio no contaría a favor de la hipótesis de la destrucción de la capital de los toltecas y que habría que buscar los datos adecuados para sustentar tal propuesta, porque se comentaba que el incendio vino a terminar de canto de lleno con los toltecas. Acosta dice que no fue así. Al hacer las interpretaciones de los datos, indican que primero hubo una etapa de abandono y saqueo que no concuerdan con la hipótesis de la invasión y la destrucción de los toltecas a manos de las huestes chichimecas. El fuego pudo haberse originado de forma intencional o fortuita después de que los edificios fueron abandonados, y tal vez la quemazón se debe a la acción preventiva de quien tuviera la conciencia del peligro que representaba básicamente un edificio en ruinas para la comunidad. Así es. Bien, pues hacemos una pequeñita cortinilla musical y iniciamos con el resto de este análisis de Nigel Davis. Amigos, en lo que se prepara Raúl, este es básicamente el asiento que tenían en este palacio quemado los reyes y los sacerdotes en donde tomaban las decisiones. Bien, amigos, pues ya vamos a ver parte de lo que decía este historiador, que tiene una obra
llamada Los Antiguos Reinos de México. No sé si se encuentre a la venta realmente. Tengo aquí una edición muy, muy vieja, como de 20 o más años, y que, pero realmente fue donde empecé a ver y estudiar. Entonces, vamos a ver este pequeño extracto de lo que él pensaba, y digo pensaba, pues ya hace mínimo 30 y tantos años, cuando sale esta obra. Estoy buscando en qué año es la edición, pero en ciertas maneras da a reflexionar, que es del Fondo de Cultura Económica, y según esto es de 1988, ya tiene un buen rato de que esto ocurrió. Voy a situar textualmente extractos que vamos a ir comentando. El imperio tolteca, dice Nigel Davis, plantea interrogantes difíciles de responder y qué impacto tuvo sobre el resto de México durante desde el 950 al 1150 y qué territorios conquistó. Aquí está haciendo la pregunta de cajón: ¿qué tan fuerte y tan poderoso fue realmente? ¿Se parecía al mexica? Y entonces esta pregunta todos nos las hacemos. Y nos cuenta lo siguiente, dice: los historiadores difieren profundamente respecto. Wigberto Jiménez Moreno, que es uno de nuestros caballitos de batalla, puesto que es uno de los toltecólogos más connotados, de los primeros, dice, asegura que sí, dice que esto es comparable con las conquistas conocidas de los aztecas. Y por otra parte, los primeros investigadores, o sea, anteriores a Wigberto Jiménez, Daniel Brinton, cayeron en el extremo opuesto y negaron que alguna vez hubiera existido tal imperio. O sea, hay debate de interpretación de fuentes. Al tratar de definir, aunque sea tentativamente, los límites del dominio, surgen dos problemas básicos. Primero, en el México antiguo, previamente prevaleció un concepto cíclico del tiempo. ¿Qué quiere decir? O sea, que todo está ocurriendo de manera repetitiva. Lo que está pasando en este momento ya había ocurrido antes y también va a ocurrir después. Entonces, en cierta manera, esto le da a pensar un poco a Nigel Davis que los toltecas, o sea, los informantes de los que hacen las crónicas, pues básicamente copiaron su propia historia para hacerla pasar por los toltecas. Esto es una especulación, o sea, no sabemos realmente qué intenciones hayan tenido los informantes, los ancianos mexicas que todavía dieron, si realmente querían o no engañar o estaban llenando huecos adrede, pero aquí nuestro historiador tiene esa sospecha. Entonces, dice: segundo, en vista de la fragmentada información escrita sobre el periodo anterior a los aztecas, surge la tentación de utilizar los estilos cerámicos como medio para definir fronteras de los toltecas. ¿Qué queremos decir? Bueno, que aquí hay que comentar, la cerámica tolteca tiene un área impresionantemente grande, creo que llega hasta partes de los Estados Unidos, rebasa los límites mesoamericanos, más obviamente esto no quiere decir que realmente constituya un área de dominio militar. Muy bien, pudieron haber pochtecas, toltecas, que estuvieron en diversas áreas, que comerciaron, que dejaron su cerámica, sus objetos en partes lejanas, y no necesariamente que hubo un dominio militar, el cual es cuestionable y habría que verlo. Pues sí, Raúl, toda esta información de este historiador nos da la sazón de lo que comentamos y decimos, pero más obviamente gente que está estudiosa del tema, que a esto básicamente ellos se dedican y ellos son lo que tienen,
pues nos está iluminando, nos está dando a conocer extractos de lo que hemos dicho y más todavía. Sí, mira, y también dice, habla sobre el respecto, ya hablaste sobre más o menos cuánta gente había. Aquí este historiador cree que había más de lo que tú hablabas de 50,000, ¿no? 50, 55,000 Sí, en 17 bueno, kilómetros cuadrados. Nigel Davis dice que eran de 60,000 a 120,000 personas, según su, digamos, cálculo por metro cuadrado, por hectárea, de reconocimiento de área más o menos localizada de lo que era la ciudad. O sea, era una super ciudad. Ciudades de Europa en esta misma época, estamos hablando de quizás Francia, de quizás Inglaterra, no pasaban de 25,000 a 30,000 habitantes, Raúl. Pero fíjate, sin embargo dice que a comparación de Teotihuacán es muy chica. O sea, Teotihuacán era mucho más grande, sí. O sea, las áreas de Teotihuacán son espectaculares. Totalmente. Y entonces se conservan muy bien. Sí, y entonces aquí viene ya, digamos, le pone jiribilla al asunto, dice que debería ser más o menos igual y por la fuerza de trabajo que disponían los aztecas, incluía no solo a los habitantes de su propia capital, sino también a las numerosas ciudades lacustres que estuvieron aquí. Ya más bien se está comparando con Tenochtitlan. Así es que realmente resulta ya difícil ahorita sobre lo que se ha encontrado de información, de arqueología, de áreas, ver si era tan poderosa o no la cuestión del área que dominaron, qué tan grande era Tula, qué tanto se podía comparar con Teotihuacán y luego finalmente con Tenochtitlan. Es difícil, Tula realmente arqueológicamente es muy nueva, mucho más nueva de lo que es Teotihuacán, que se empieza a excavar, pues se están haciendo trabajos desde época de Porfirio Díaz, Sí. y hay mucha exploración en época de Maximiliano y antes de eso. Entonces, y ya hemos visto cuánto quedan 3 minutos. Así es que bueno, parte ya resumiendo un poco de lo que nos está diciendo Nigel Davis, es que hay que tomar con cuidado lo que dicen las crónicas. Teme que haya una repetición de que los informantes hayan querido duplicar su propia historia y por eso tenemos una peregrinación tolteca, y él cree que no hubo tal peregrinación tolteca. Sería mucho presumir que hubiera datos de esto. No lo sabemos. Es lo que encuentra aquí nuestro historiador, del cual hemos hablado. Gilberto sí lo cree, que hay muchas cosas que se están repitiendo y que vienen de ahí, que los mexicas quisieron copiar. Oye, bueno, si están hablando, si este historiador habla de hasta 100,000 habitantes, y cuando... Es una ciudad muy grande. Enorme. Muy Cuando grande. Cortés llega a Tenochtitlan estamos hablando de unos 200,000 habitantes. Exactamente. Y era grande, pero estamos hablando de una laguna. ¿Cuántos habitantes habrá tenido Tenochtitlan entonces? Teotihuacán. Quizás igual 250,000, medio millón, según algunas especulaciones. Pero amigos míos, Nos está escuchando y nos está viendo un amigo en Monterrey, sí, Marco Polo Mejía, por allá nos escucha y nos manda saludos. así es, ya nos tenemos que despedir. La semana que entra, Elizabeth Mejía y Alberto Herrera, arqueólogos de Toluquilla y Ranas, estarán con nosotros ya aquí hablando de su opinión sobre los toltecas, no solamente sobre arqueología, sino sobre cómo ellos interpretan estos datos. Toluquilla y Ranas son unos centros arqueológicos aquí en el estado de Querétaro. Así es. Pues gracias amigos por estarnos escuchando, de verdad agradecemos mucho su compañía, muchas gracias por aquí al señor Bravo, gracias Raúl, te escuchamos y te vemos este próximo sábado a las 8:30 con nuestro colaborador, buen amigo Esteban, lo mismo Alonso. Y Santa María, tenemos un invitado, ¿no? está José Quesada Fox, también está interviniendo.
Gracias amigos, gracias a todos ustedes, que pasen bonita noche, gracias a Carlos Bravo y nos vemos hasta la próxima. Pues gracias amigos, nos volveremos a ver y a escuchar el próximo martes, aquí mismo, en el mismo Vaticanal y la misma Batihora. Buenas noches. Ecos de la noche. Relatos oscuros y de misterio.